están en sus hogares, les quiero pedir que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración para empezar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy por haberme tenido con bien. Gracias te doy, Señor, que has guardado no solamente mi vida, sino la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco, Señor, que nos has dado el vestir, el calzar, el sustento diario, y nos has guardado, nos has protegido. Ahora vamos a empezar esta clase y te pedimos, Señor, que solamente tu nombre sea bendecido, tu nombre sea glorificado. Abre nuestro corazón, danos sabiduría, danos conocimiento, discernimiento a través de tu palabra, para poder entenderla y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a ver un tema muy bonito. A mí, la verdad, cuando lo empecé a estudiar me apasionó. Vamos a ver, la lección lleva por nombre el único y verdadero evangelio. Para esto vamos a apoyarnos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Bueno, todo el libro de Gálatas, y después vamos a pasar al capítulo 2 al 5, pero todo el libro de Gálatas. Le voy a dar lectura para que los que no tienen el temario puedan entenderlo. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, hermanos, se nos hace al inicio del temario, se nos hace una pregunta bien interesante, y es allí donde muchos andamos fallando. ¿Es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? Allí donde están ustedes, allí en sus hogares, me gustaría que interactuáramos, me mandaran sus preguntas, sus respuestas, pero me gustaría que contestaran esto: ¿es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? ¿Qué piensan ustedes? Acuérdense que estas son clases, pueden ustedes participar. En una predicación es un poquito diferente que participen, ¿verdad? Pero aquí en clase, qué bueno que se nos dé la oportunidad de preguntar. Vemos que el apóstol Pablo se enfrentó a este dilema. Los cristianos gálatas, gentiles a quienes él había guiado a la fe en Cristo, estaban siendo desviados por falsos maestros que distorsionaban la verdad. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando con los gálatas para que Pablo les escribiera esta carta. Al inicio del capítulo, Pablo se identifica como enviado por Dios con un mensaje, no de hombres ni por hombres, sino por Dios mismo. Dice que él debería de guiarlos de regreso a la verdad,
a Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en el verso 3 al verso 5, dice así. Gálatas capítulo 1 del verso 3 al 5 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Allí Pablo está introduciendo que la única fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo, que murió por los pecados de la humanidad. De ahí en adelante parte, vamos a estudiar que todas esas doctrinas advenedizas se alejan de este principio de estar centrados en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier doctrina que se separe de estas características, Pablo nos advierte que es un evangelio diferente. Yo no sé ustedes si alguna vez fueron expuestos a esa situación, si alguna vez les dijeron: oye, mira que estás en un error. En lo particular, yo en el ministerio, desgraciadamente me he encontrado en situaciones con gente que se ha alejado, se ha desviado de lo que es la palabra de Dios. En ese lugar, hace años, ¿verdad? Algunas familias, algunas personas, jóvenes con los que yo convivía, pues se separaron de lo que es la doctrina, y ahora siguen doctrinas judaicas, ahora siguen doctrinas adventistas, doctrinas de los testigos de Jehová, de la luz del mundo, solo Jesús. Y esto es el resultado de que a veces no leemos bien la palabra y únicamente la leemos por encimita sin introducirnos demasiado en ella, y sucede lo que dice la palabra, que somos llevados por cualquier viento de doctrina. Pero hoy vamos a ver la importancia que tiene el que tanto ustedes como yo, como la gente que está agregándose a la iglesia, pueda ser edificada a través de la palabra y que fácilmente no sea llevada por las corrientes doctrinales. Dice en el verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, se alejan de la gracia. La gracia significa que es un don inmerecido, que nos ganamos la salvación, ¿sí? No por esfuerzo propio, sino que es un regalo de Dios para nosotros. De eso trata la gracia. Pero mucha gente, aquí lo dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el verso 8 dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí nos enseña que aún si un ángel del cielo o Pablo mismo les predicara un evangelio diferente, sea anatema. Hermanos, esto nos enseña una verdad muy particular. Nos dejamos llevar por los grandes predicadores de renombre, nos dejamos llevar por las corrientes nuevas que año con año aparecen, y decimos: esto es lo verdadero, esto es de Dios, esta persona le va bien, y yo creo que lo que él predica está bien porque le va bien. Hermanos, no debemos de poner nuestra vista en las novedades, nuestra vista en la gente. Nuestra vista debe de estar, como Pablo lo anunciaba al inicio de la carta, en nuestro Señor Jesucristo, que murió por los pecados de la humanidad. Esa debe de ser nuestra base, de ahí debemos de partir. Ahora,
Antes de su conversión, Pablo había perseguido a los cristianos y después de conocer a Cristo aceptó el mensaje de salvación como el llamado de Dios sobre su vida. Ahora, la noticia de que Pablo cambió su vida comenzó a difundirse. Vemos aquí en el verso 12. Perdón, vamos ahí otra vez. Dice aquí que Pablo, después de su conversión, anduvo 3 años. Después de 3 años conoció a los apóstoles. Después otra vez se volvió a retirar por otros 14 años. Pero después de que se reencontró con ellos, sucedió algo bien interesante. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me quiero centrar en esto. Advertencia contra los falsos evangelistas. Hermanos, yo en este lugar recibí una doctrina muy buena. En este lugar es lo que me ha ayudado a que mi vida mi vida, mi matrimonio, no se desintegre. ¿Por qué? Porque he tratado de seguir la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios y jalamos un pedacito de acá, otro pedacito de acá, otra doctrina de acá, va a haber confusión en nuestra vida. Personalmente, yo lo viví. Yo lo viví porque a una edad muy temprana, les voy a ser sinceros, lo que yo aprendí en este lugar era solamente a través de las predicaciones. No había ese discipulado que hoy hay. Entonces yo tenía esa hambre de conocer, de aprender, y se me hizo fácil empezar a leer otro tipo de literatura. Pero si yo no tenía todos los cimientos, ese tipo de literatura me desvió, me confundió, me alejó de Dios. Aunque yo estaba presente en este lugar, pero mi mente estaba confundida. Ahora no me quiero imaginar cuánta gente está pasando por esa misma situación, de que viene a la iglesia, a veces no le entiende la palabra y vive confundida, vive sin enterarse cuántas promesas de Dios hay, vive sin saber que podemos obtener victoria en Cristo, vive sin saber que podemos derrotar al enemigo, ¿sí? A lo mejor nada más se conforma con debes de cambiar tu vida así, debes de dejar el tabaco, el alcohol, debes de no hacer esto y esto y esto. Y eso se limita nada más a su doctrina. Pero hay más, hay muchísimo más. La palabra de Dios nos ofrece un tesoro bien grande, pero nos advierte contra las falsas o el falso evangelio. Tuve la oportunidad estando apoyando, estando ministrando en la iglesia de lo que es Asambleas de Dios. Tuve la oportunidad de conocer una hermana fiel al Señor, todos los días de culto, predicaba también, apoyaba, pero después de un tiempo la dejé de ver. Después de un tiempo nada más veía, ella vivía enfrente de la iglesia, y ahí donde yo podía a veces dirigir, tocando la guitarra, podía ver su casa y veía que ella salía y en vez de entrar a la iglesia se seguía de lado. Le preguntábamos cómo está, estoy bien, y un día se acercó conmigo y me entregó un folleto, un estudio, y me dice: hermano Agustín, léalo, porque esto es la verdad. Dice: aquí están ustedes mal. Entonces me di cuenta que en la parte, en la calle de atrás, había una iglesia adventista. Y ella estaba asistiendo ahí. Y ella decía, y todavía dice: ustedes están mal. Dice: yo cuando estaba con ustedes estuve mal, pero ahora encuentro la verdad. Lea usted por favor este folleto que habla sobre cuál es el verdadero día de adoración, si el sábado o el domingo. Yo lo empecé a leer, me empecé a informar, empecé a estudiarlo. No me movió, pero así como a ella la movió de su lugar, siendo una persona ya de muchos años en el Evangelio,
¿Qué esperamos de la gente que apenas está empezando? Y luego nos preocupa cuando no vienen, ¿verdad? Cuando no asisten. Pero muchas veces es porque a lo mejor en sus vidas hay desánimo, no encuentran una palabra que los ayude a salir de alguna situación en particular. Y es allí que nosotros, los que tenemos un poquito más de conocimiento, es cuando debemos de empezar a apoyar. Gracias a Dios están estas clases, está el discipulado, y allí vamos a agarrarnos que son herramientas para nuestra vida. Ahora, como otros ejemplos que les acabo de dar, hay muchísimos. Igual una familia con la que yo convivía, con la que a veces convivía con las jóvenes de ese lugar, de esa familia, en aquellos años, y tristemente se volvieron a lo que es los testigos de Jehová. Todavía recuerdo que una de ellas me preguntaba: oye, enséñame qué es la Trinidad. Y yo le enseñé lo que es la Trinidad. Ella no se desvió, pero toda su familia sí se desvió, y hoy son testigos de Jehová. Todo por la doctrina de la Trinidad. Y así como este ejemplo hay muchísimos. Pero la palabra de Dios nos advierte que cualquiera de esas doctrinas que se aleje de la figura de nuestro Señor Jesucristo es un falso evangelio. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos en el punto, quiero que ahí donde están en su hogar, les voy a hacer una pregunta, ojalá me la contesten ahí por Facebook. Dice que Pablo enfrentó directamente una peligrosa herejía que amenazaba a la iglesia de Galacia. Y ahí va la pregunta: ¿qué pasos debe de dar una iglesia para tratar con los miembros que caen en error doctrinal y comienzan a presionar a otros para que crean lo mismo? ¿A qué se refiere esto? Llega Pablo a visitar a Pedro y encuentra que Pedro estaba conviviendo con los gentiles, pero llegaron otras personas que practicaban el judaísmo, y Pedro dejó a los gentiles y se fue a juntar con los judíos. Eso quiere decir que Pedro no estaba firme en sus convicciones, y Pablo lo reprende públicamente. Dice que por qué, si él convivía con los judíos y después se iba a convivir con los de la ley, después a los gentiles se los mandaba a judaizar. Y Pablo lo reprendió. Y es esta pregunta que nosotros como iglesia, ¿qué pasos debemos de dar para tratar con los miembros que caen en un error doctrinal y comienzan a presionar a otros para que crean lo mismo? Aquí ha pasado. Hay personas que han salido de aquí y empiezan a celebrar otras cosas, empiezan a hablar de otras situaciones, y a mí personalmente me han dicho: estás mal, Agustín, eso no es así, todos los de la iglesia están mal. Dice: esto es lo correcto. Digo: caray, ¿pero por qué? Digo: si tú aquí asististe, tú aquí te casaste, tú aquí te bautizaste, y ahora me dices que todo lo que creíste está mal. Pero esta persona sigue en su error doctrinal, y no solamente eso, sino los frutos que ha traído a su vida no han sido los correctos. Me gustaría que ustedes contestaran esta pregunta. Ahora, ahí les voy a hacer otra pregunta: ¿cómo puede prepararse para identificar y rechazar la enseñanza falsa en el futuro? Usted, como miembro de este lugar, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo puede usted prepararse para identificar y rechazar la enseñanza falsa en el futuro? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Se va a quedar así con los brazos cruzados? Va a decir: vamos a ver qué hacemos, el pastor que se encargue, los hermanos que enseñan, que se encarguen? No. ¿Qué va a hacer usted cuando esta situación
preparar o va a dejar que la gente continúe en su error? Bueno, vamos al punto 2. Ahora no está mi hermano Baltasar para que me ande correteando. Doy gracias a mi hermano Toniel que ayer Dios tocó su corazón y me invitó a los tacos y fuimos y hoy pensé que Baltasar también iba a invitarme, pero yo creo que tuvo miedo y otra va a estar en su casa riéndose, jajaja. Me libré de invitarle al hermano Agustín, pero ahí para la otra banda. Gálatas, capítulo 2, del verso 6 al 14. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 2, del verso 6 al 14, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este fue el error de Pedro. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé cuando vieron que Dios obraba a través de ellos para alcanzar a los gentiles con el evangelio. Pedro llegó con Bernabé y habló con Juan, con Pedro, con Jacobo, y ellos le dijeron: sí, está bien, vete a predicar la palabra, pero debes de acordarte de los pobres. Esta del servicio ayudó a reunir a los apóstoles. Pero hay momentos en que los cristianos deben de ser confrontados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de salvación a través de la fe que es solo en Cristo. Hermanos, no somos íntegros. Lo que pensamos, lo que creemos, eso debemos de hablar, y lo que hablamos debemos de actuar, debemos de vivir. Y muchas veces nuestras acciones no van de acuerdo con nuestra palabra. A veces el evangelio que predicamos no lo vivimos. Eso es lo que le pasó al apóstol Pedro. No vivía ese evangelio que le estaba predicando. Entonces, hermanos, tarea grande tenemos. No solamente es un falso evangelio aquel que viene de un error doctrinal, sino también es un falso evangelio aquel que queremos decir que predicamos, pero que no lo vivimos. ¿Quiénes son las personas que se van a dar cuenta que estamos en un error? Nuestra familia. Pues por eso que se cumple la parte de la palabra que dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque no vivimos la palabra. Aquí, a lo mejor aquí decimos, o cuando preguntan ¿cuántos ayunaron? Decimos: yo ayuné. Pero nuestros hijos nos voltean a ver y dicen: ¿cuál? Sí, todos los días te vimos
vemos que hasta dobleteadas. ¿Por qué? Porque queremos dar una apariencia. Pero cuando tú te enfrentas con el enemigo, cuando tú tienes una situación bien grande en tu vida, esas apariencias no te van a ayudar. Si tú dijiste, ayuné tantos días, pero viene el enemigo con fuerza, no vas a poder hacer nada. Dios no va a poder actuar en tu vida porque solamente estamos viviendo un evangelio falso. Debemos de vivir un evangelio verdadero en nuestra vida. Que nuestro actuar sea acorde a nuestras palabras. Ahora, nosotros, aquí en el tema dice que debemos de resistir la hipocresía. Hay momentos en que tú o yo vamos a ser confrontados por la gente y nos van a decir, hey, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque no lo estás viviendo. Y se va a notar, hermanos. A veces no es algo que lo andamos publicando, lo andamos diciendo, pero se nota. Si yo puedo decir que Dios está en mi vida y que Dios es primer lugar en mi vida, pero no lo reflejo en mi vida diaria, mis acciones van a hablar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hace algún tiempo, ya tiene bastantes años, llegó a mis manos un estudio de los católicos, en donde ellos atacaban mucho a lo que es la iglesia pentecostal, y se veía se veía un pastor predicando y una persona hincada, y la persona que estaba hincada decía, soy salvo, acepté a Jesús, soy salvo. Y la persona que estaba parada allí decía, no, tus obras deben de decir si eres salvo. Y esta es una controversia muy grande. Mucha gente que pasa al altar y aceptan a Jesús públicamente dicen, ahora soy salvo, pero nuestras obras van a hablar acerca de nuestra confesión de fe. Y ahí es donde también viene un evangelio diluido, un evangelio falso. Yo creo que ustedes han podido comprobar, o lo han vivido, o han visto, ¿no? Yo cuando acepté al Señor Jesús, fue algo real. Yo le dije, Señor, yo te quiero aceptar en mi corazón, no lo he hecho, vengo a la iglesia, cumplo, pero no te siento, ¿no? Pero te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, toma mi vida, yo le dije al Señor, y de verdad empezó un cambio que no ha parado, es todos los días, pero tristemente hay gente que hemos visto que pasa, que públicamente acepta a Jesús, pero su vida sigue igual, o sigue peor, se pierde más. ¿Qué está pasando ahí? Es que pensamos que a veces únicamente con decir acepto a Jesús, soy salvo, pensamos que tenemos asegurada la salvación, pero no, las obras vienen como resultado de nuestra fe, ¿sí? Las obras van a hablar de nuestra relación con Dios, y es aquí lo que se refiere también en esas falsas doctrinas. Personalmente yo he visto que te dicen, ya no, tú eres salvo y ya lo que digas, lo que hagas o dejes de hacer, ya no tiene importancia porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y no es así, hermanos. Es un evangelio diluido. La gente ya no se deja moldear por el Señor. Ya no empieza en ellos la santificación, sino que ellos siguen viviendo una vida sin santidad, una vida lejos de Dios. Ahora, ¿se acuerdan de la visión que tenía que tuvo Pedro? Dice la Biblia que Pedro tuvo una visión en donde veía bajar un lienzo
lleno de animales impuros, animales que los judíos no podían comer. Pero que oyó una voz que le dijo: mata, come lo que hay aquí. Dijo Pedro: no, Señor, yo no puedo comer eso, nadie impuro ha entrado a mis labios. Y el Señor le dijo que no debería de llamar impuro lo que él ya había limpiado. Bueno, Pedro había continuado disfrutando de la comunión con los gentiles. Se trata de eso, de que Pedro no podía llamar inmundo a los gentiles porque Dios estaba obrando un proceso de limpieza en ellos a través del sacrificio de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Pedro está con ellos, les dice: miren, Dios también les ofrece salvación para ustedes. Y es ahí cuando llegan estas personas judaizantes y Pedro empieza a ceder bajo presión. Y como resultado actuó en contra de sus convicciones y se retiró de la comunión con los gentiles. Aquí se nos hace una pregunta: ¿cómo puede usted examinar si en su propia vida hay hipocresía que puede impedir que otros comprendan el Evangelio? Sea usted sincero. ¿Cómo puede usted examinar si en su propia vida hay hipocresía que puede impedir que otros comprendan el Evangelio? Cuando la hipocresía entra en nuestra vida es porque nos hemos alejado de Dios y queremos seguir llevando esa vida religiosa, pero sabemos que no estamos viviendo bajo los ordenamientos de Dios. Y yo creo que muchos, o la gran mayoría, hemos pasado por esa situación. A mí me ha pasado que a lo mejor yo seguía viviendo en pecado, pero seguía asistiendo a la iglesia. Todavía recuerdo una ocasión, estaba yo como de 19 años y me acuerdo el pastor llamaba Santa Cena. La gente se levantaba y venía a tomar la Santa Cena. Y recuerdo que yo me hice que estaba yo orando. Me hinqué y fingí que estaba yo orando. Todo con tal de no participar en la Santa Cena. Era una vida de hipocresía, ¿sí? Dentro de mí yo sabía: Señor, te estoy fallando. Mi alabanza no es genuina. Mi oración no es genuina. Es hipócrita. Y tú lo sabes. Pero lo importante es reconocer que en nuestra vida hay hipocresía y dejarlo. Decirle: Señor, ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir fingiendo. Ahora quiero que donde había muerte haya vida. Pero a veces, hermanos, no queremos dejar ese estilo de vida. Y vivimos años y años y años de una manera falsa, de una manera hipócrita. A lo mejor tú dices: bueno, a lo mejor 15 días estuve yo mal y me arrepentí, le pedí perdón a Dios y me reconcilié con Dios y otra vez volví a sus caminos. Pero ¿qué pasa cuando esos 15 días se vuelven semanas, meses, años y sigues tú asistiendo a la iglesia? Y luego más si tienes un cargo aquí de enseñanza, de alabanza, de lo que quieras. Es una carga muy pesada que llevas en tu espalda. Y en vez de ser bendición, es una maldición para ti. Entonces, hermanos, dejemos la hipocresía. Si tú o alguien que me está escuchando ha sido así su vida, la pregunta aquí es que debemos dejar la hipocresía y debemos de confrontarla. ¿En qué estoy fallando, Señor? Perdóname. Ya no quiero seguir así. Porque acuérdate lo que dice la Biblia, que Dios, que no es mejor que seas frío o caliente. Porque a los tibios, Dios los va a vomitar a su boca. Y un pastor me decía: mira, si vas a entrarle con Dios, es al 100%.
Y si vas a pecar poquito, mejor peca todo, porque es igual. Es igual que digas una mentira que digas 100 mentiras. ¿Sí? Muy bien. Vamos a terminar ya. Vamos al punto 3, y es el último punto. Proclamar la salvación por la fe. Es en Gálatas 2, del 15 al 21. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hermanos, a veces le damos más importancia a lo exterior que a lo interior. Y últimamente me he dado cuenta que cada denominación tiene sus características. Si tú vas a la luz del mundo, la falda larga. Si tú vas a Niepi, falda larga, hombres con corbata, saco. Si no llevas saco, en primer lugar a las mujeres de un lado y a los hombres de otro lado. Si no llevas saco y corbata, no te dejan sentar. Y así cosas por el estilo. Cada denominación tiene sus características y le damos más importancia a esto. Le dan importancia que si te pintas, que si te cortas el pelo, que si te lo pintas, que si te pones aretes, que si escuchas ese tipo de música. Cosas que al final, hermano, no te van a llevar a tu salvación. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos da a entender, hermanos, que somos incapaces de cumplirla. La ley fue puesta para que nos diéramos cuenta de que por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos, que somos pecadores. Es por eso que Jesucristo vino a libertarnos de la ley. Pablo le recordó a Pedro que a ambos como judíos se les enseñó a observar la ley. El conocimiento de Dios se les transmitió a ellos desde sus antepasados. Sin embargo, ambos sabían que observar la ley no justificaba a nadie. Más bien la justificación es solo a través del sacrificio de Cristo y la reciben solo aquellos que ponen su fe en la ley. Hermano, debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Solamente Él nos puede salvar. Como producto de poner nuestra confianza en Jesús, va a haber un cambio natural en nuestra vida. Luego batallamos tanto con la gente que les decimos, cambia. Bueno, ¿por qué no cambian? Porque nos dan a entender que no han tenido un encuentro con Jesús. Pero cuando tienen un encuentro con Jesús, entonces ya no es necesario que le digas cambia. La gente por sí misma empieza a cambiar. Ahora, si empieza a cambiar, debemos de enseñarle la palabra. Porque no solamente es cambiar por cambiar, es cambiar conforme a la palabra. La ley saca a la luz el pecado, revelando así la incapacidad humana para vivir una vida perfecta. En ese sentido, la ley trae la muerte. La muerte a la ley es necesaria para que las personas confíen solo en el sacrificio de Jesucristo para la salvación. Hermanos, nosotros como cristianos no debemos de enfocarnos en nuestro propio esfuerzo, sino vivir para Dios por la fe. No de la fe, que muchos confunden vivir de la fe, ¿verdad? Sino por fe. Entonces, nuestro esfuerzo lo que te va a salvar. No es lo que llegues a hacer lo que te va a salvar. Es el poner tu fe en Jesús lo que te va a salvar.
Y como consecuencia natural de haber puesto tu fe en Jesús, vas a empezar a cambiar, vas a empezar a obedecer. Esta nueva vida solo puede ocurrir a través de la gracia de Dios. Les voy a lanzar una pregunta a ustedes como auditorio. El verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa estar juntamente crucificado con Cristo? ¿Qué significa? Ahí donde están, mándenme o envíen su respuesta. ¿Qué significa estar juntamente crucificado con Cristo? Ahora, ¿creen ustedes que si estoy yo juntamente crucificado con Jesús, esto puede influir en mi comportamiento? Claro que sí. Si yo estoy juntamente crucificado con Cristo, esto va a influir en mi comportamiento y también va a influir cuando yo me enfrente a las tentaciones. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer tratar de quedar bien con el pastor, con los hermanos, no. Debo de tratar de quedar bien con el Señor. Entonces, si yo estoy juntamente crucificado con Cristo, mis obras deben de ser genuinas, deben de ser conforme a la palabra. Ahora, la única manera de ser justificado, es decir, de estar en una recta relación con Dios, es a través de la fe en la muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Jesucristo. Las buenas obras no salvan. Hermanos, las buenas obras no salvan. Conozco mucha gente que no es cristiana, pero es buena, entre comillas. Es gente buena, que se dedican a ayudar a la gente. Pero eso no les va a traer la salvación. Eso no les va a ayudar. Lo único que nos puede salvar es nuestra fe en Jesús y tener una experiencia de conversión en Cristo. Ahora, te voy a lanzar otra pregunta. ¿Consideras que tu vida refleja lo que tú crees? ¿En verdad? ¿En verdad tu vida está reflejando lo que tú crees? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir de una manera que nuestras palabras como nuestras acciones muestren una fe firme en Cristo y a quienes nos rodean. Y que esa fe no echemos en saco roto lo que hemos oído. Va a ser difícil, va a ser bien difícil. Platicaba yo con un joven. Y este joven me decía, dice, pues soy cristiano, y yo veía que pues era muy grosero, ¿no? Y después platiqué con su papá y él dice, soy ministro de alabanza, y yo dirijo la alabanza en mi iglesia, pero yo vi que no vivía lo que él me decía. Después vi a este joven que andaba fumando, andaba tomando, decía malas palabras, y me acerqué y le dije, oye, estás mal. Lo tuve que confrontar con la palabra. No le di consejos porque los consejos entran por aquí, salen por aquí, pero la palabra es la que cambia. Y yo le hablé conforme a la palabra y le dije, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no le agrada a Dios, porque tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios debes de vivir. A los 15 días se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Dice, tuve un trato de Dios anoche, dice, y me arrepentí y ya no quiero volver a fumar, a tomar, porque me estaba yendo mal. Y dice, no, me voy a bautizar. Él tiene 14 años. Dice, me voy a bautizar. Me dio mucho gusto. Hermanos, este cambio no lo produjo mis palabras, lo produce el Señor en las vidas. Porque Él me dijo,
tuve un trato de Dios. Dice, anoche oré y Dios habló a mi vida. ¿Ya vieron? Las palabras de Dios, cuando hablan nuestra vida, producen un cambio interior. Mis palabras no me produjeron nada, pero la palabra de Dios es la que cambia las vidas y los corazones. Entonces dejemos que Dios empiece a cambiar nuestra vida y nos empiece a moldear conforme a su palabra. Hermanos, es todo. Dios les bendiga. Un saludo ahí donde están. Y nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga, hermanos.